Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. El día de hoy, en las historias que cambiarán tu vida, tenemos a dos personas maravillosas que es un honor para mí tenerlas en este programa. Recuerden que soy María Eugenia Topete Contreras, escritora bestseller, 2 veces a nivel internacional en Amazon. Y bueno, el día de hoy tenemos unos súper invitados que me siento muy honrada de tenerlos aquí. Y ellos son Ubencio Blanco, es doctor Ubencio Blanco, y tenemos al presidente del Salón de Ajedrez en México y del Salón de la Fama de México y también del Salón de la Fama de América. Es el director, el presidente, Gustavo Mas. Así es que vamos a darles un fuerte aplauso antes de continuar esta entrevista. Bienvenidos sean ambos. De verdad que qué bonito tenerlos aquí porque pues me traen recuerdos muy bellos de algo que sucedió hace un mes, ¿verdad? En febrero, marzo, abril, no, pues ya más, 3 meses. Fue en Correcto. febrero. Así es que para mí es un honor tenerlos aquí, pero vamos a presentar al doctor Ubencio Blanco. Él es doctor de Ciencias de la Cultura Física y Deportes de la Universidad Manuel Fajardo de La Habana, profesor de Biología y Ciencia General del Instituto Pedagógico de Caracas, con cursos de posgrado en Diseño de Sistemas Instruccionales, UPEL, y Pedagogía, Universidad Santa María, instructor de ajedrez en la FIDE Moldavia, árbitro internacional de ajedrez FIDE en Kalmykia, organizador de ajedrez FIDE en Turquía, docente de ajedrez en Edarais, en México, profesor de ajedrez de la Unión Europea de Ajedrez Georgia y profesor líder EDU Armenia. Lector de las comisiones FIDE ya se me movió, de ajedrez y educación. Expresidente de la Comisión Mundial de Ajedrez en las escuelas. Ex vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Ajedrez FIDA. Expresidente de la Federación Venezolana de Ajedrez FVA. Secretario general de la Fundación Salón de la Fama de Ajedrez de América, secretario general de la Fundación Salón de la Fama de Ajedrez de México y consejero de la Comisión de Ajedrez y Educación FIDE, creador del Sistema Instruccional de Ajedrez, metodología oficial para la enseñanza del ajedrez en las escuelas. París 1995, escritor con 20 obras publicadas sobre ajedrez, dopaje deportivo y no ficción. Libre pensador, conferencista e investigador con más de 800 cintas académicas y articulista con más de 370 aportes de espacios digitales como revista científica Capablanca, Universidad de Guantánamo en Cuba, revista científica Capablanca, Universidad de Guantánamo en Cuba, revista Ciencia y Deporte, Universidad de Camagüey en Cuba, revista Mundi del Instituto Federal de Paraná de Brasil, Chulas Coulot de Italia, perdón, no parlo italiano, Latitud Sur de Argentina y de Chesbas de Alemania. Pues como verán, tenemos todo, aquí para podernos enterar, o sea, qué maravilla. Por eso les digo que es un honor tenerlos aquí, a ambos. Y bueno, maestra, doctor Ubencio Blanco, nos gustaría saber
cómo surgió ese deseo de escribir y pues si nos puede decir sus recientes libros, porque por lo que veo, pues más de 800 libros de ajedrez, ¿no? Es una maravilla. A ver, le damos la palabra. En realidad son 800 citas Ah, de cita. trabajos e investigaciones en las que hemos participado. Y bueno, no me siento propiamente escritor, con todo y que creo que tengo una producción aceptablemente buena, numerosa, en un campo específico del conocimiento como es el ajedrez. Y no me siento escritor porque respeto mucho ese oficio. Nunca me lo planteé formalmente, aunque en muchas oportunidades de muy joven sentía la necesidad de comunicar de manera verbal o escrita. Y creo que me defiendo mejor por lo escrito, ¿no? Por la escritura que de alguna otra manera. Eso me ha permitido a mí explorar una serie de espacios realmente interesantes y sentirme frustrado por otro lado porque sé que no voy a poder manejar o abarcar todos los campos en los que me gustaría participar. En ese sentido, a veces he pensado que tengo un espíritu renacentista que trabaja en áreas como dopaje deportivo, que tiene que ver con la medicina, neurociencia o neuroeducación. Este, opino sobre temas que tienen que ver con formación docente, capacitación, actualización profesoral, que es mi área central. Y es en lo que estaba trabajando hace unos minutos antes de comenzar nuestra interesante entrevista. Una propuesta de ajedrez educativo para la zona 2.3 de la FIDE, que comprende desde México hasta Colombia y Venezuela. Wow. Allí están involucradas 32 naciones, algunas independientes y otras todavía relacionadas con sus orígenes en Gran Bretaña o en los Estados Unidos o en Francia o en Holanda, ¿no? Pero bueno, es un reto bien interesante desde el punto de vista intelectual. Lo voy a presentar esta noche ante las autoridades en La Habana. Lo voy a enviar para su revisión y bueno, serán ellos quienes tomen la decisión. ¿Y por qué en La Habana? Porque en este momento se está celebrando el torneo Capa Blanca, una edición más del Capa Blanca. Creo que es la edición número 55. Y allí está reunido el presidente de la Federación Mundial de Ajedrez, Arkady Borkovich, ruso, el presidente de América, que es un panameño, José Antonio Carrillo Pujol, el propio presidente de la zona 2.3, que a su vez es el presidente de Cuba, de la Federación Cubana de Ajedrez, Carlos Rivero González, todos conocidos, gente amiga y que quieren aportar para el desarrollo del ajedrez en las escuelas. Antes de iniciar el programa habíamos estado hablando de tu padre, que te había influenciado. Yo recuerdo que una vez le dije a mi padre, a quien siempre tengo presente, yo le decía, debe de haberme preguntado algo así como qué quería hacer yo en la vida. No sé. Y él sabía de mi vocación por la pedagogía de la educación. Y le dije, papá, a mí me gustaría escribir. Ya adulto, te estoy hablando de 17, 18 años. Y me dice, si sabrás que vas a escribir mucho, vas a escribir y mucho. Eso me lo dijo. Y siempre lo he tenido presente. Y bueno, cada vez que me pego y estoy ahí con la hoja en blanco, que no es en blanco, sino la pantalla en blanco, recuerdo la palabra del viejo. Pues sí, he escrito algunos libros que tienen que ver con el ajedrez, unos 13, 14 aproximadamente. Otros con dopaje deportivo, que es un área muy amplia y muy interesante. Además de que me enamoré de el tema de las mejoras en las habilidades atléticas y en particular en el ajedrez, porque tuve el honor de representar a mi país y ser signatario del primer Código Mundial de Ajedrez de Dopaje Deportivo. El Código Antidopaje se firmó en marzo del año 2003 en Copenhague, Dinamarca. Y entonces ahí entré en un mundo que para mí era totalmente novedoso, que era un mundo donde estaban médicos,
bioquímicos, físicos, etcétera, y que me recordaba años mozos, cuando yo me gradué en el Instituto Pedagógico de Caracas, o antes de graduarme, yo tenía una opción de beca para estudiar biofísica y bioquímica en el Instituto de Investigación IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el más importante del país. Y bueno, comencé a trabajar allí, pero conspiró en mi contra el ajedrez. Tenía que viajar, tenía que hacer esto. Y como tú dijiste de tu padre, el difunto árbitro internacional Carlos Topete Topete, bueno, me perdí de cosas muy interesantes en la ciencia, pero me gané al ajedrez. Y si no hubiera hecho eso, seguramente no estuviera aquí compartiendo contigo y con Gustavo este momento feliz de una entrevista para tu programa. Gracias por la invitación. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero quisiera decir nombres de 4 libros. Uno es la que habla sobre el cambio climático y se llama La amenaza endógena. Hay otro que se llama Inteligencia extraterrestre, que es, bueno, es sobre inteligencia extraterrestre y se llama La revelación. Ellos están aquí. Otro libro importante es el de Salón de la Fama de América y otro muy importante, Grandes del Ajedrez de México. Yo considero que es muy importante hacer conciencia en las personas sobre la importancia que tiene el ajedrez. Y aquí viene el presidente Gustavo Más del Salón de la Fama del Ajedrez de México y el Salón de la Fama del Ajedrez de América, porque considero que en todas las escuelas debería de existir el ajedrez ya como materia, ¿no? Porque eso desarrolla mucho la inteligencia, la estrategia, la lógica matemática. Y hay algunas personas que en ocasiones por ignorancia piensan que es un juego malo o que no sirve para nada. Y es todo lo contrario. Entonces me gustaría que el presidente del Salón de la Fama hablara un poquito sobre esto. Bienvenido. Claro, maestro, claro. Muchas gracias, maestro Ubencio, por su presencia, por acompañarnos. Y sí, usted lo ha dicho, el ajedrez es un juego realmente virtuoso, tiene muchas capacidades lúdicas, ideal para la enseñanza, es una fórmula ahí muy simbiótica, muy simpática con el ajedrez educación en los niños, en los jóvenes, en las escuelas, en el hogar. Ya es una necesidad el ajedrez, ya es una necesidad, supera en mucho a muchos deportes. Todos los deportes son buenos, pero hoy en día el ajedrez se requiere como una actividad mental que retira o fortalece el espíritu, las capacidades de análisis, las capacidades matemáticas, las capacidades de lectura, de toma de decisiones, de pensamiento rápido pero certero. Entonces, el ajedrez debe de formar parte ya de todo sistema educativo. Ya lo es en varios países de América y Venezuela. Aquí está el maestro Ubencio. Venezuela ha sido uno de los países más importantes, naturalmente Cuba, Argentina y ahora Perú también. Perú tiene más de 10 grandes maestros, que es el nivel más alto de desarrollo en el ajedrez. Y los Estados Unidos, obviamente, y en Europa, pues no se diga, y lo más reciente, ahora ya el ajedrez ya no es dominado solamente por un país o por dos. La semana pasada se jugó el campeonato del mundo y lo gana un joven de 30 años, que aparte de todo es abogado, pero se sale ya un poquito de esquemas tradicionales y llega el dominio y el control de China. De China ya es rey y señor en el ajedrez, pero no termina ahí. China domina también en la sección femenil, o sea, tienen al campeón del mundo varonil y el femenil, y próximamente la campeona del mundo va a tener retadora, y es una china también.
Wow. Entonces ahí se ve la evolución y el desarrollo de algunos sistemas educativos porque los esquemas que ellos tienen son muy sólidos y comprobados y no, casi no dejan margen de error, ¿verdad? Todavía vemos por ahí en nuestros precarios sistemas de educación muchas limitantes, muchos errores, muchos factores viciados que no nos sirven, que no nos llevan a nada, que se manejan todavía de quizá maniobras políticas o desconocimiento o con... Es que a mí no me gusta el ajedrez y no lo promuevo, es que no tengo instructor, es que me cuesta invertir en unos tableros sin darnos cuenta que el ajedrez es de los deportes más accesibles, más económicos. Es más sencillo tener un aula de ajedrez, un laboratorio de ajedrez que una cancha de fútbol o de básquetbol o de béisbol. Eh, Casi no requiere materiales o uniformes y es mucho más, la cadena productiva es mucho más sólida y es un deporte que va creciendo, lo estamos viendo. Es una cosa muy interesante hablando de la literatura y la obra del doctor Ubencio. De todos los deportes, maestra Topete, si juntamos todos los libros que hay de todos los deportes, llámese tenis, fútbol, natación, ciclismo, basquetbol, junte todos los libros usted que se han escrito hasta el día de hoy y junte usted la literatura del ajedrez, son más los libros de ajedrez solo que todos los demás deportes. Es Eso cierto. habla de los valores, de lo interesante que es el ajedrez y el papel de la mujer también, de las niñas, de las jovencitas es interesantísimo. Está floreciendo el ajedrez por todos lados. Por eso mencionó ahorita que es una necesidad en el hogar, en la escuela, es un deporte, ya se quitó el estigma que se tenía de que era un juego para gente de edad avanzada o para ricos o para gente aburrida. Pues no, ahora ya los niños de 5 o 6 años ya están jugando ajedrez Sí, y con unas habilidades tremendas. Desarrolla más que los juegos de video, desarrolla más que hay que decirlo, un ajedrecista desarrolla más habilidades que un futbolista o que un basquetbolista, con todo el respeto y vaya el reconocimiento para muchas glorias que hay del deporte en toda América. Nuestro trabajo ahora es, a través del Salón de la Fama de México y Salón de la Fama de América, es enaltecer la obra de distinguidos personajes que han hecho ajedrez, no solamente jugadores, sino también promotores, árbitros, escritores, periodistas, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Y lo estamos haciendo con tanta pasión y con tanta vocación. Es un mundo, es inacabable, esto no, es inagotable, pero nos deja tanta satisfacción. Y a mí se me puso la idea y dije, bueno, pues vamos a aventarnos este trompo a la uña, como luego se dice. Y ya cuando estaba dije, ah, caray, ¿ahora cómo le hago? así Muy pasa. sencillo, muy sencillo, maestra. Sí. Me rodeé de personajes de primerísimo nivel y uno de ellos está aquí con nosotros, una Sí. institución del ajedrez en toda América, respetado, apreciado, muy querido en todos lados y es un personaje siempre con disposición por el ajedrez y lo hace de una manera muy profesional. Entonces, bueno, ese es el aspecto. Y en cuestión de literatura del ajedrez, le voy a mencionar algo que el doctor no le mencionó. Cuando hicimos el primer libro, hicimos el Salón de la Fama de América. Le dije, bueno, doctor, yo a manera de broma le dije, pues ya tenemos elegidos, quisiéramos un libro. Bueno, Gustavo, sí, cómo no. ¿Para cuándo lo quieres? Y por cuestiones ahí de acomodo de fecha, le dije, puede ser para el 15 de enero. Le estoy hablando de noviembre, diciembre del 2022. Como si fueran Cuenta, tortillas. sí, pero lo más gracioso de todo es que me dijo que sí. Y lo más rete gracioso es que sí me lo Wow. tuvo, pero con una fineza y una capacidad de escritura tremenda que no lo digo nada más yo, lo dicen
gente propia y fuera del ajedrez, tiene una amenidad para escribir y una facilidad que a veces le hablo a las 10 de la noche o a las 12 o a las 8 de la mañana y el doctor Ubencio está escribiendo. Está escribiendo, a veces me despierto y ya está en el inbox y en el WhatsApp y todo, ya están artículos de él. A veces digo, me voy a levantar más temprano ahora para ganarle y no, no logro ganar. Él Es que escribe casi no para, duerme. puede ser eso, puede ser eso. Escribe para un portal, quizá el más influyente del ajedrez internacional, ChessBase, y lo sigue tanta gente y lo hace tan divertido que por eso el ajedrez está ganando más adeptos y más adeptos. Yo le agradezco aquí públicamente, aunque siempre lo hago al doctor, es un baluarte del ajedrez y bueno, qué bueno que estamos aquí con usted. Muchas gracias por la invitación. Ay, pues gracias a ustedes, de verdad es un honor para mí tenerlos aquí en este programa porque pues gracias al presidente del Salón de la Fama, bueno, se le dio la placa y la medalla a mi papá A en su señor padre, a don Carlos Topete, y que vino su hermano de usted, sí, Carlos Topete, vino mi un caballero hermanito. también, y es uno de los entronizados en el Salón de la Fama del ajedrez de México y sentimos mucho, mucho orgullo por ellos. Ay, pues muchísimas gracias. Yo estoy sumamente agradecida con ustedes porque de verdad, o sea, fue un regalo maravilloso que pues nunca pensé que llegarían a reconocer así a mi querido padre, ¿no? O sea, Claro. y bueno, pues me dio muchísimo gusto ese día y hasta mandé a mis hermanos en la madrugada el mensaje de usted. Y bueno, todos, yo dije, para que todos se despierten y vean el mensaje, y todos muy felices de este reconocimiento. Y sí, Sí, estoy cómo no. enormemente agradecida con ustedes. Y doctor Ubencio, de verdad, se lo agradezco muchísimo. Voy a comprar sus libros. Estos libros están en Amazon, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. hay dos motivos importantes de esta entrevista. Uno, seguir promoviendo el ajedrez a nivel mundial. El ajedrez desarrolla estrategias, desarrolla concentración y como mencionó el presidente Gustavo Más, no hay cosa mejor que la concentración en un juego de mesa, como es el ajedrez, a los videojuegos o al el estar matando gente en los videojuegos. Eso no le aporta nada a los niños. Lo No, que aporta verdaderamente es la concentración, la estrategia, que desarrolla la lógica matemática, que desarrolla la solución de problemas, porque también es el buscar la estrategia de cómo yo no debo de perder o cómo comer a la reina o cómo hacer esto, es maravilloso y va desarrollando personas más pensantes. O sea, se les desarrolla la mente. Normalmente la mayoría de los ajedrecistas son muy inteligentes, muy inteligentes. ¿Por qué? Porque se está desarrollando la concentración, se está desarrollando la estrategia, se está la solución de problemas. Entonces, yo invito, público querido, a que todos los que nos estén escuchando se concentren más en el ajedrez, que investiguen en sus ciudades, pueden contactar también a cualquiera de los dos, al doctor Ubencio o al doctor o al presidente Gustavo Más, para que vean en las ciudades donde hay torneos de ajedrez, donde pueden inscribir a sus hijos. De eso, ¿qué noticias me tiene? Allá en Ciudad Juárez, usted, ¿cómo maneja lo de las clases en pues Venezuela? sí, hacemos actividad de clases o ahora ya por el internet es mucho más fácil, ¿no? Se ha ampliado la gama de alternativas y cada vez hay más ajedrecistas. Pero fíjese que una cosa muy interesante que estamos ya empezando a engranar, maestra, es de de desarrollar la posibilidad de que precisamente el doctor Rubencio Blanco, quien es un
experto en transmitir la enseñanza, en este caso el ajedrez, esté presente en México, dando una serie de conferencias. Estamos trabajando ya en eso para que iniciara desde el sureste, allá por Quintana Roo, Yucatán. Él tiene muchos seguidores en Puebla, en la Ciudad de México, y traerlo también a Ciudad Juárez, Chihuahua, y a otros estados, a otras ciudades que se adhirieran al proyecto. Lo vemos viable, lo vemos viable. Esto sería tremendo, sería un boom para el ajedrez, y por que hubiese pues un programa por las escuelas y todo. Yo creo que para una Secretaría de Educación o los institutos del deporte o las presidencias municipales o el sector privado que se unieran al proyecto sería un boom para el Genial, ajedrez, un boom para el claro. ajedrez. Este, y bueno, el doctor invitado está, no hace falta que se den algunas condiciones ahí. Muy bien. Doctor Ubencio, ¿en dónde Gracias, lo gracias. pueden localizar? Igual a usted, presidente Gustavo Más, ¿dónde los podemos encontrar? Para todos aquellos que estén interesados en este proyecto de unirse y bueno, ojalá y la Secretaría de Educación Pública nos esté oyendo aquí, en México, en la Ciudad de México. Claro, claro. Y que también en otros países nos estén escuchando, ¿no? Bueno, esto es a nivel internacional. Y bueno, ¿dónde los pueden contactar para que pues se puedan unir a este proyecto? Doctor. También me pueden buscar por Uvenchuk, @gmail.com. Uvenchuk. Uvenchuk, Uvenchuk. Uvenchuk. Uvenchuk, Sí. Con K al final. ok. Uvenchuk, @gmail.com. @gmail.com. Perfecto. Entonces, para todos aquellos que quieran contactarlo en ubenchuk@gmail.com. Y a usted, presidente Gustavo Más. Sí, también puede ser por Facebook, así como mi nombre, Gustavo Más, MWS, nos pueden buscar y contactarnos. Quizá para clases, o nosotros mismos los podemos canalizar con algunos otros maestros, incluso más experimentados que yo en lo personal. Mi interés máximo es de que la gente aprenda, se supere. Y para contactar sobre el Salón de la Fama, bueno, ¿no?, que nos busquen también como Salón de la Fama. Y el Salón de la Fama es una institución que no tiene ingresos propios, no tiene recursos propios y tampoco es lucrativo, pero sí estamos en condiciones de recibir apoyos vía deducibles y cosas de esas, para que cada vez llegue el ajedrez a más A gente. más lugares. Nuestra labor es totalmente desinteresada en el aspecto económico, pero muy interesada en servir al ajedrez, en beneficiar al ajedrez. Ese es nuestro único y más grande deseo e interés, ¿verdad? Perfecto. ¿A dónde pueden hacer las donaciones en caso de que haya personas que quieran hacerlas? Mire, estamos creando el mecanismo para lograrlo. Por eso no le puedo decir si una cuenta bancaria y todo, pero lo estamos logrando y pronto lo haremos a conocer. Yo le mandaría también la información, pero ahí va caminando, ahí va caminando. Perfecto. Bueno, si no, Ujú. que le escriban. ¿Tiene Sí, correo? Ah, pues en ujú. Facebook En está. Facebook. Y sí, ahí lo encuentran. En Sí, puedo dar Facebook, mi correo también, es Héctor, con Héctor, ajá, Héctor Gustavo, Gustavo, más como mi apellido, ajá, @yahoo.com. yahoo.com. Somos un grupo, ¿eh? Salón de la Fama, no somos nada más el doctor y yo, somos como 10 personas en Salón de la Fama de México y otras 10 personas en Salón de la Fama del Ajedrez de América, muy involucrados, que trabajamos y
hacemos propuestas, ponencias, las discutimos sanamente y surgen cosas maravillosas y aquí el que más está aprendiendo soy yo, maestra. Así pasa, Porque siempre uno sale reunido con aprendiendo estos más. personajes, voy aprendiendo y cada vez me enamoro más del proyecto y quiero que la gente lo conozca, que conozca nuestro pasado de nuestro ajedrez, de gente que dio tanta gloria. Y no es nada más gente del pasado, es gente, puede ser gente también actual, es decir, que vive aún y lo hacemos con mucha honestidad, con mucho amor al ajedrez. Eh, sí, yo recuerdo cuando mi papá hacía los torneos de ajedrez, que estaba Ujú. ahí Juan José Arreola, ya Correcto, también imagínese. en paz descanse, y Juan Ujú. José Arreola me cargaba a mí, pues yo era una bebé, yo era una bebé y me compraba paletas y en lo que terminaba las rondas y todo eso, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, pues ujú. yo también me divertía, fue muy Ya lo creo. bonita esa época. Y Ujú, traía a sus 9 hijos, ¿no? Siempre. Y cuando nos íbamos a ujú. subir al coche, nos contaba del 1 al 9. A ver, 1, 2, 3. Presente, presente. Yo era la novena, así es que me tocaba el 9. Fíjense nomás. Qué Sí, padre, qué interesante. Qué sí. interesante. No, cómo le agradezco yo en lo personal que maneje temas como este. Yo sé que maneja muchos temas culturales. El ajedrez necesita fortalecerse, reforzarse, promoverse por todas las instancias, no nada más. Debe de venir más gente de recursos a promover. Es increíble que los noticieros se dice que el equipo X le ganó el equipo Y en básquetbol, Y no pero no digan se, del ajedrez. pero no se habla del campeonato mundial de ajedrez, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué? Bueno, pues ahí vemos cuestiones económicas, entendible, pero yo creo que ya es tiempo de que la sociedad, la humanidad por sí misma evolucione en ese sentido. Es cierto, es cierto. Yo veía cómo mi papá luchaba tanto por el ajedrez, ¿no? Y bueno, Ujú. yo no lo comprendía cuando era chiquita, ¿no? Y ahorita veo la magnitud y veo todos los beneficios que tiene el ajedrez, que en su momento pues yo no los veía. Y pues la verdad, esto desarrolla la inteligencia total, es increíble la concentración, es increíble todo lo que hace el ajedrez, ¿no? Y en Sí, María beneficio Eugenia, del ser humano, no nada más es así de pues estás perdiendo el tiempo. No, porque se están desarrollando muchas áreas en sí, el claro. cerebro. Entonces, yo prefiero, la verdad, que mi nieto juegue ajedrez a que esté en las maquinitas o en el teléfono nada más Mil veces, mil atontándose. veces. O sea, no, Ujú. porque están María convirtiendo Eugenia, una sociedad de zombies. María Entonces, Eugenia, Claro. María entonces es Eugenia, muy si me triste. permite. Sí, claro. Aló, hola. Mira, hace 1 o 2 años aproximadamente, escribí para Chess Base un artículo titulado El ajedrez es más que E4, o sea, la jugada de 4, ¿no? Exacto. Y hubo algunos compañeros que me dijeron, bueno, pero ahí nace el ajedrez. No. Y le mira, eso depende de qué enfoque tengas tú de la vida y qué orientación le estés dando a tu trabajo. La verdad que yo, con todo y que he sido presidente de una federación nacional, he sido capitán de equipos olímpicos, he arbitrado en Olimpiadas, tengo 8 Olimpiadas arbitradas. Se supone que yo debería estar absolutamente pegado a lo que es el ajedrez de alto rendimiento. Sin embargo, no es así, porque en realidad me interesa de este ajedrez el carácter formativo, eso de lo que tú has estado hablando. De hecho, el proyecto que estoy presentando está más orientado hacia lo educativo, lo cultural, el desarrollo de habilidades que el entrenamiento y la competición propiamente dicho, que no las elimino, pero no las priorizo. Claro. Entonces, depende del enfoque que tú tengas en la vida. Por ejemplo, te voy a dar 2 o 3 datos brevemente para que te aproxime al foco que yo intento darle al tema este del ajedrez. Mira, por hoy estoy desarrollando un trabajo
donde he conseguido que ya hay unas perspectivas para 2025 en relación de cuál es el perfil que se aspira para graduados universitarios en esta fecha, o sea, dentro de 2 años. Los graduados universitarios, ¿qué perfil deben tener? Si tú te devuelves a los años 80, 90, los graduados universitarios, para la mayoría de las empresas, le interesaban individuos que tuvieran coeficientes intelectuales muy altos, que tuvieran resultados en matemáticas relevantes, etcétera, etcétera. Posteriormente eso se fue modificando hacia el perfil de individuos con un alto cociente de inteligencia emocional. Un QI no de inteligencia en términos en que nosotros normalmente lo hemos visto, sino en las capacidades del individuo para relacionarse con terceros, claro, que es donde entra el tema de las inteligencias múltiples, la concepción de sí mismo, la autoestima, las relaciones con tu entorno, etcétera, etcétera. Y entonces eso comenzó de alguna manera a sustituir las valoraciones que originalmente se estaban dando. No es que esa tendencia haya desaparecido, sino que ahora interesan sobre todo las habilidades que pueda tener un individuo, habilidades de carácter mental, las habilidades del espíritu, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son esas habilidades? Pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento lógico matemático, inteligencia espiritual, que se está verificando como tal desde hace unos 30 años aproximadamente, e inteligencia emocional. O sea, todo aquello que tenga que ver con habilidades y procesos del pensamiento es lo que está ya de moda o que marca tendencia a nivel mundial. Okay. Y sin embargo, nosotros en nuestras escuelas secundarias, politécnicas y universidades, seguimos graduando gente enfocada en los años 60, 70, 80 aproximadamente. Y eso es un error gravísimo, porque además está entrando en escena un elemento que ha sido creado por el hombre, que es la inteligencia artificial. Exacto. Esa inteligencia artificial está desplazando mano de obra, inclusive intelectual, de cientos de miles de empleos a nivel mundial ya. Bien, como te decía, hay una serie de habilidades que deben ser desarrolladas, no cuando el joven ya está en la universidad, sino desde el preescolar, desde el jardín de infancia prácticamente. O sea, nosotros no tenemos que esperar que nuestros niños, nuestros hijos, nietos, lleguen a secundaria o comenzar sus primeros años de educación universitaria para comenzar a desarrollar habilidades de carácter cognitivo. No, más bien ya para esa fecha estas habilidades están totalmente consolidadas. Pero lo que sí es cierto es que se aspira desde el punto de vista del currículum, desde el punto de vista de las expectativas de la educación universitaria del siglo XXI, que el individuo que se esté titulando en medicina, derecho, literatura, arquitectura, etcétera, administre adecuadamente sus propias habilidades de carácter cognitivo. Y no solo eso, sino que pueda utilizar o manejar todo aquello que tenga que ver con tecnología relacionada con la inteligencia artificial a través de medios de comunicación o a través de las redes sociales, ¿no? Si no está totalmente fuera de contexto, el que no lo haga queda fuera de contexto, queda eliminado en un ambiente donde ya y en el futuro inmediato, digamos, ese 2025 del que te estaba hablando, se ha hecho extremadamente competitivo. Observen otra cosa muy interesante, y es que cada día empresas de punta de inteligencia artificial, como la gente de Google, Microsoft, Apple, etcétera, etcétera, te pueden despedir 4, 5, 6, 11,000 empleados así, de un solo golpe. Sí. Y lo hacen por necesidades de mercado, de readaptación al medio,
sustitución de muchos de estos técnicos que antes estaban realizando determinado tipo de labores, ahora son robots, son motores de búsqueda, etcétera, que hacen ese trabajo gratuito 24 horas al día y sin sindicatos ni beneficios de ningún tipo, ¿no? Entonces, todos esos espacios se están perdiendo. Entonces, ¿qué queda o qué se va a hacer con toda esta juventud, todo este recurso humano? Bueno, hay que desarrollar esas habilidades que le permitan readaptarse al medio. Darwin, en una interpretación que creo que es errónea por parte de los biólogos, mi formación en biología, decía que sobreviviría el más fuerte. Bueno, en realidad no sobrevive el más fuerte, quizás sobrevive el más apto o sobre todo sobrevive aquel que tiene la mayor capacidad o la mayor habilidad para adaptarse al nuevo ambiente, al ambiente cambiante. Porque lo que es común en nuestros días, de hace 50, 70 años para acá, es el cambio, la modificación del entorno. Solo que ese entorno se ha estado acelerando, pero de una manera tremenda en los últimos 8 o 10 años aproximadamente. Y en particular, después de la pandemia por COVID-19, ha venido ocurriendo una gran cantidad de transformaciones en nuestras sociedades como consecuencia de ese break, ese rompimiento que tuvimos entre lo que venía siendo nuestra historia o la historia de nuestra civilización y nuestra sociedad y lo que ocurrió durante la pandemia, en particular esos momentos, largos momentos de claustro que tuvimos, ¿no? Y después volver al medio ambiente y reconocer la importancia del medio ambiente, lo lindo que había quedado ese medio ambiente con el poco tráfico, humo, contaminación, etcétera, etcétera, que se produjo como consecuencia precisamente de esos meses, largos meses que tuvimos escondidos o secuestrados en nuestras casas, ¿no? Hubo una transformación radical de una gran cantidad de cosas, por ejemplo, del trabajo. Entonces ahora muchas empresas se han dado cuenta que verdaderamente me interesa en mi empresa que María Eugenia y Gustavo trabajen desde su casa porque, bueno, cobran lo mismo, pero no tienen que pagar transporte, no tienen que venir bien vestidos, no tienen que usar corbata, María Eugenia no tiene que ir a la peluquería, no tiene que alejarse de su casa, se puede quedar en casa con su nieta jugando al ajedrez de vez en cuando, tiene todos los servicios a la mano, etcétera, y me hace el mismo trabajo o mejor del que hacía originalmente. Mejor del que hacía originalmente. Entonces, ese tipo de circunstancias nos ha llevado a que una gran cantidad de oficinas queden desoladas, edificios completos abandonados en pro de una economía que nos impuso esta pandemia y que eventualmente pudiera venir otra u otras en el futuro, y es lo que aparte hablo de la amenaza endógena. Cuando planteo el tema de la amenaza endógena, me estoy refiriendo a amenazas propias del ecosistema terrestre, lo que puede ocurrir dentro de nuestras fronteras, de la estratosfera para adentro. Porque en el otro libro del que tú ya hiciste una cita de la revelación, ellos están acá, me estoy refiriendo a las amenazas exógenas correspondientes a grupos de exploradores pertenecientes a civilizaciones que no son terrestres, pero que tienen muchísimos años interactuando acá y que se encuentran la mayoría de ellos en búsqueda de recursos de distinta naturaleza para su propia sobrevivencia. Porque nosotros nos encontramos en un área de la galaxia, de la Vía Láctea, un área que nosotros vemos pequeñita, pero que está últimamente en los últimos siglos muy nutrida de idas y venidas de grupos de especies altamente evolucionadas desde el punto de vista técnico. No estoy hablando de que necesariamente sean evolucionadas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de su catadura moral o ética. No, son dos cosas diferentes. Lo ideal es que tuvieran una evolución
ética, moral y espiritual en concordancia con su evolución tecnológica. Pero no es así. No es así. Y nos ven como posible mercancía. Y este es un material que se ha venido, una información que se ha venido recolectando durante muchísimos años. Entonces, por un lado eso, pero en el tema de lo endógeno, estamos viendo que vienen y una serie de amenazas que tienen que ver con, por ejemplo, vulcanismo. Ustedes allá en México están sobre una sopa caliente donde por cualquier sitio aparece un volcán o volcanes que estaban inactivos durante muchos años se reactivaron o algunos que estaban activados ahora han ido tomando una mayor actividad, ahora están produciendo nuevos materiales, etcétera, etcétera. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque no es casualidad lo que está ocurriendo en el planeta. En los últimos 15 años se han habilitado aproximadamente unos 9, 10 volcanes más. Recuerda lo que sucedió en las islas estas Canarias. Sí, sí, sí. Hace 2, 3 años aproximadamente. Sí, horrible. Entonces, eso está allí, es una amenaza que hay que tener en cuenta. Otra amenaza que hay que tener en cuenta, además de las pandemias, está el tema de la guerra. La guerra es una creación. Hay antropólogos que dicen que eso es propio de la naturaleza humana. Bueno, esa naturaleza humana tiene un enfoque suicida. Esa naturaleza humana nos está lanzando por un barranco. Estamos en peligro. Con esto que está sucediendo en Rusia y Ucrania, estamos realmente en peligro, porque hay un loquito que anda por allí con el dedo puesto en el botón nuclear que uno no sabe cuándo lo puede apretar, ¿no? Ha estado manipulando, ha estado amenazando, ha estado chantajeando al mundo con esto, mientras está desarrollando una guerra genocida, realmente genocida, en territorio ucraniano. Y bueno, el contexto internacional está apoyando a Ucrania, otros se mantienen neutrales por razones eminentemente políticas y económicas, pero esto se ha globalizado en el sentido de que, por ejemplo, el hambre derivada de Ucrania, porque no han salido los cereales, igual que la propia Rusia, que alimentan en más del 70% del trigo al mundo, no están circulando por los mares, no están llegando a África, no están llegando a Europa, igual que el gas, ¿no? Y entonces los costos se están disparando y eso nos afecta a todos, porque en este momento estornuda en Washington Biden y el presidente de China le da gripe. O sea, porque estamos interconectados de tal manera de que es imposible de que un evento de la magnitud de la guerra que sostiene en este momento Rusia contra Ucrania no adquiera un carácter global. Esa es otra de las amenazas en las que estamos. Hay otras amenazas como, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático ha estado totalmente de moda, vamos a decirlo así, en los últimos 20 años aproximadamente. Se habló del convenio, del Acuerdo de París, primero de Kioto y posteriormente de los otros acuerdos, el último, el más reciente, del Cairo, de Egipto. ¿Qué sucede? Se llegó a un acuerdo generalizado con prácticamente el 100% de los países miembros de las Naciones Unidas, 193 países que dijeron que iban a luchar contra la posibilidad de que el cambio global a nivel de planeta se incrementara en 1,5 grados centígrados. Bueno, por las últimas noticias que nos están llegando, ya ese 1,5 ha sido alcanzado. De tal manera que si en los años 99-2000 se estimaba que eso iba a crear una fractura a nivel global, que iba a hacer que el cambio climático fuera irreversible, ya está ocurriendo. Inclusive, hoy, Gustavo puede verificártelo, he publicado un artículo sobre el ajedrez genera huella de carbono. O sea, bueno, ¿qué tiene que ver el ajedrez? Bueno, sí tiene que ver porque trabaja con materiales plásticos, trabaja con iluminación artificial, trabaja con aires acondicionados, trabaja con papelería, con tintas, etcétera, y todo ese material tiene que ver con el medio ambiente y lo contamina de una u otra manera.
No Claro. tiene el impacto que tiene, por ejemplo, el automovilismo, no tiene el impacto que tiene el fútbol, etcétera, pero sí genera una huella de carbono en términos de volúmenes de dióxido de carbono para el medio ambiente. Estos volúmenes de dióxido de carbono para el medio ambiente son los que te generan el llamado calentamiento global. Ese calentamiento global entonces desequilibra los climas locales, ¿no? Los climas regionales, y es lo que nosotros llamamos cambio climático. Entonces, el cambio climático nos puede condenar como especie a la extinción. Claro. Entonces, me devuelvo al tema de la educación del ajedrez. En estos días me preguntaban, bueno, ¿por qué tú educas en ajedrez? Porque quiero estar en línea con los principios generales de la mayoría de las cartas magnas, las cartas constitucionales de nuestros países, de México, de España, de Alemania, de Venezuela, de las cartas magnas. ¿Qué es lo que establecen las cartas magnas? Respecto a la educación, es la creación de un individuo crítico, un ser autónomo, capaz de contribuir con la solución de sus problemas propios, de él, de su entorno, de problemas académicos, problemas profesionales y ambientales. Y nosotros, tú, Gustavo, yo y los que nos escuchan y nos ven en este momento, tenemos hijos y tenemos nietos y le estamos heredando un mundo en crisis. Le estamos generando o heredando un mundo hipercontaminado, desequilibrado, con loquitos que andan por ahí con bombas atómicas, un poco de cosas en la mano. Y entonces le estamos diciendo también a esos niños, esos jóvenes, tienen que formarse, tienen que prepararse para poder enfrentar los grandes retos que nosotros irresponsablemente les estamos dejando a ustedes. Les estamos heredando pestes, pandemias, artificiales o no. Le estamos heredando guerras, desequilibrios sociales importantes. Le estamos heredando una inteligencia artificial que los puede ayudar o los puede perjudicar muchísimo. Entonces, desde el ajedrez y desde otras áreas del conocimiento humano, nosotros pudiéramos aportar y apoyar para el desarrollo de ese pensamiento crítico, de esa inteligencia más que especial que van a necesitar nuestros herederos para resolver problemas futuros. Y por eso es que yo estoy en esta campaña. No tanto porque se generen 20 torneos de ajedrez al año, 30 campeonatos del mundo, vamos a destronar a China. No, por la formación de ciudadanos librepensadores, críticos, creativos, proactivos a favor de la solución de los problemas personales de su comunidad y de la sociedad en general. Ese es el objetivo final. Y si estuviera en otra área del conocimiento, también estuviera empujando exactamente hacia lo mismo, porque estamos en línea con la Constitución, con la mayoría de las leyes y con la lógica de nuestros tiempos. Esto que estamos viviendo en estos momentos, Sí, maravilloso, pero al mismo tiempo son los momentos más difíciles que ha atravesado el ser humano en su evolución. Y entonces ahora, además, si tú le sumas los miles, los decenas de miles de avistamientos que día a día estamos observando en los distintos territorios, dígame en México es todos los días, avistamientos de objetos que no puedes clasificar como de creación humana, por más fantasía que quieras colocarle. No puede, no hay forma ni manera. Y entonces ya la Marina de los Estados Unidos, el Pentágono, el gobierno de Canadá, el gobierno francés, el gobierno de Brasil, los rusos, los chinos, los japoneses, los han reconocido como fuerzas no terrestres, tripulados o no tripulados, pero como fuerzas no terrestres. Muchos de esos gobiernos han interactuado con algunas de estas civilizaciones y están interactuando y han negociado situaciones, cosas que manejan las Naciones Unidas. Las han negociado a cambio de tecnología. Mucha de la tecnología que estamos viviendo en este momento proviene de afuera. Claro. No fue construido de afuera. Es parte de una negociación. Solo que eso se ha mantenido bajo la alfombra, porque el impacto que eso puede causar o va a causar en la ciudadanía a nivel planetario, donde la gente va a decir, bueno, pero yo estaba creyendo en esta religión
y esta religión me decía esto, y esta otra me decía aquello, y esta otra religión me decía aquello, y mi gobierno y la ciencia me indicaban que el camino era este, y ahora me estoy dando cuenta que no, me estoy dando cuenta que nosotros hemos estado siempre en un ambiente rodeado de una gran cantidad de inteligencia y que estamos en un umbral donde la humanidad va a enfrentar esa situación, no necesariamente en términos de guerra, sino que va a conocer formalmente, de manera oficial, de la existencia de otros seres, de otras civilizaciones con distintos niveles de conocimiento y de evolución, donde nosotros entonces nos vamos a comparar y nos vamos a dar cuenta que no somos el homo centrus del mundo, como nosotros veníamos creyendo. Bueno, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. No, eso es falso. Eso es una forma de controlar a la gente. No es cierto, porque hay una gran cantidad de especies totalmente distintas que desde el punto de vista espiritual y aparte del punto de vista tecnológico son muy superiores a nosotros. O sea, nosotros estamos saliendo de la tribu, nosotros estamos en una aldea y nos estamos asomando y seguimos peleando entre nosotros mismos. Entonces, eso es parte de las amenazas exógenas. Entonces, para concluir este puntico, yo creo que sinceramente todo lo que nosotros podamos hacer por la promoción del ajedrez, en particular desde el punto de vista de hacer énfasis en el ajedrez como una herramienta educativa que estimula el desarrollo de habilidades, por ejemplo, la lectoescritura, la habilidad numérica, la habilidad espacial, en mayor o menor grado, según lo que indica la experiencia científica en estudios con escolares, según lo que indica la experiencia, yo creo que debemos seguir apoyándolo, porque no tenemos ninguna evidencia en contra, no tenemos elementos en contra. Habrá quien opine por ignorancia, por desconocimiento, pero el estado del arte en este momento, la evolución de las ciencias cognitivas, y estoy hablando en plural, estoy hablando de neurolingüística, de lingüística, estoy hablando de neuroeducación, de psicología cognitiva, de psicología clínica, de todos esos elementos por donde tú entres, vas a conseguir referencias positivas sobre el ajedrez y su impacto en practicantes de edades tempranas, niños y jóvenes, que no quiere decir que ya en personas como Gustavo, que es una persona de cierta edad, no pueda tener un impacto positivo. Sí, de hecho, en muchos albergues para personas mayores se está utilizando distintos tipos de juegos, entre ellos el ajedrez, por el tema que es del Alzheimer, donde en la medida en que tú utilices tu cerebro para solucionar problemas, resolver situaciones sobre el tablero, por ejemplo, las conexiones dendríticas se siguen desarrollando, no como decía anteriormente. Entonces, hay una plasticidad cerebral que se mantiene, no al ritmo de cuando tú tenías 3, 5, 7 años, pero se mantiene. Y eso nos aleja un poco de los temas como demencia senil, Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que debemos, en la medida de nuestras posibilidades, luchar por una causa noble como es el ajedrez en las escuelas. Y eso lo explico ampliamente en un libro que me fue publicado en 1998 llamado ¿Por qué el ajedrez en la escuela?, donde damos toda esa explicación. Y posteriormente en otros materiales donde nosotros, como por ejemplo un libro que presenté ahora en marzo, creo que en marzo, llamado Ajedrez, Ciencia Cognitiva y Educación, Ajedrez, Ciencia Cognitiva y Educación, que también lo puedes conseguir en Amazon, donde establezco puentes entre el trabajo de investigación hecho por los cognitivistas y miembros de otras áreas como neurólogos, etcétera, etcétera, utilizando el ajedrez como caballito de batalla, ¿no?, en estudios relacionados con el desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista y el por qué estamos trabajando a favor del desarrollo de programas
de ajedrez escolar. Pues súper interesante, la verdad, porque entonces me quedé cortita con todo lo que dije, me quedé cortita. Qué bueno que hiciste esta aclaración, porque sí, hay muchas personas que desconocen lo maravilloso que esto. Y bueno, yo estoy a favor del ajedrez porque precisamente, pues yo veo a mi nieto, ¿no? Tiene otra mentalidad, tiene otro pensamiento, se les desarrolla totalmente Sí, diferente. Sí. estamos de acuerdo. Y yo prefiero que esté clavado en el ajedrez a que esté clavado en los videojuegos, ¿no? O en cosas que no les van a dejar nada productivo más que generar violencia, Pero mira, generar... María Eugenia, escucha lo siguiente. Para los Juegos Olímpicos, creo que ya no del 2024 ahora en París. Los Juegos Olímpicos de verano van a ser en julio del 2024 en París. Pero probablemente en los del 2028 en Los Ángeles, más cerca de ustedes que mío, los juegos electrónicos, los eSports, van a estar presentes, pero el ajedrez no va a estar presente. Entonces, yo he estado escribiendo sobre el tema porque me molesta la discriminación. Mira, yo no tengo nada en contra de la música urbana ni el baile urbano y es divertido. No tengo absolutamente nada en contra, pero el break dance va como deporte olímpico para París. Sí. Va como, Dios mío, o sea, ¿en qué momento, qué estaba haciendo yo en ese momento? Que gente del Comité Olímpico decidió darle al breakdance, que está más cerca de la danza que del deporte, un carácter olímpico. ¿Por qué le dieron el carácter olímpico? Sí. ¿Dónde Y están el los de las elementos? patinetas también, maestro. El de skateboard, las patinetas, la escalada. Ok, escalada. Pero las patinetas. Y entonces aparece un tipo dando vueltas, se atornilla el piso, salta, no sé qué, se toca, se pone una gorra de lado y tal, y te habla así como, no sé, como que si tuviera algún problema. No, entonces eso va, y bueno, definitivamente es un problema de carácter económico, son los negocios. Claro. El Comité Olímpico quiere recuperar parte de lo no ganado en los Juegos Olímpicos de Tokio, supongo yo, que son cifras millonarias que maneja el Comité Olímpico Internacional. Entonces, por ejemplo, yo he preguntado, bueno, se ha hecho un trabajo contra el dopaje tan grande a nivel mundial que Rusia fue suspendida por dopaje de Estado de los Juegos Olímpicos de Tokio y sus atletas siguen suspendidos. No pudieron participar en Tokio y lo más probable es que no participen en los Juegos Olímpicos de París, no solo por el tema del dopaje, sino por el tema de la guerra. Y Dios quiere que esa guerra termine mañana, lo antes posible. Pero hay un problema de dopaje. Ok, entonces tú sabes que vas a buscar en atletismo, que vas a buscar en fútbol, en natación, en halterofilia, en gimnasia rítmica. Pero ¿qué vas a buscar tú en los juegos electrónicos? ¿No? Claro. Probablemente una serie maestro, de sustancias que te mantengan sí, despierto sí, durante muchas horas. nomás sí hay que aclarar y Sí, darle a conocer al público y a la maestra que el ajedrez tiene sus propias olimpiadas, ¿verdad? Tiene sus propias olimpiadas donde van aproximadamente 2000 ajedrecistas, 300 árbitros. Es un movimiento muy grande, que a lo mejor esa puede ser una de las razones donde no embona en el movimiento deportivo, sin quitarle ningún mérito, sin nada de eso, pero tiene su propia cuerpo, su propio perfil, la Olimpiada de Ajedrez, y tiene una tradición grandísima, mucho prestigio y se produce cosas muy interesantes, que a lo mejor ahí también los intereses de la FIDE son de no mezclarse. También hay que ver la parte del ajedrez que a lo mejor se abstienen de esa mezcla, ¿no? Pero
Pero bueno, lo que usted está comentando también es muy interesante, cosas que no se explica uno, pero no, yo no quisiera pensar que van en detrimento del ajedrez, sino más bien en detrimento de la sociedad, de la humanidad. del ¿Por ser humano. qué, por qué nos vamos por esas cosas, no? Pero bueno, así las cosas. Sí, sí, definitivamente esa es la tendencia donde lo económico priva sobre otros Sí, elementos. sí, sí, De sí. hecho, el ajedrez pudo haber tenido su primera Olimpiada, María Eugenia y Gustavo, Ujú. en 1924, prácticamente con la fundación de la FIDE. Eso pudo haber ocurrido, Sí, pero no manejaron adecuadamente el tema y el ajedrez quedó fuera del programa, porque descubrieron que algunos jugadores habían ganado unas rupias y unos libras de esterlina en algunos torneos, y para aquella época el mandato era no al profesionalismo, sino al amateurismo. Pero ujú, no podemos olvidar que ya para el año 82, 88, sobre todo en el 92, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, todo eso se fue al cesto de la basura. claro. Porque, por ejemplo, llegaste a ver al Dream Team, que es Ujú, probablemente una de las nóminas más costosas de la historia del baloncesto. Dream Team, que ni siquiera se alojó en la Villa Olímpica. ya, Tenía alojamiento aparte en un hotel donde los atletas de la Villa Olímpica, en particular los baloncetistas, los basquetbolistas, iban a hacer su cola para que le firmaran autógrafos. Para que tú veas a lo que ya, llegamos. Estoy ya. hablando de hace 30 y tantos años. Entonces, bueno, es un problema del Comité Olímpico y yo quiero que algún día el ajedrez ingrese. El ajedrez puede ingresar con otro formato. De hecho, estamos haciendo el trabajo para la presentación del ajedrez en los Juegos Suramericanos, que sí Ujú, forma parte del ciclo olímpico, y los ujú, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ese claro. trabajo se está haciendo. ¿Cuánto nos va a tomar eso? Bueno, 2, 3 ciclos olímpicos. Y de repente al final irán los 10 primeros clasificados de cada sexo, de cada grupo, y jugarán un torneo rápido a 15 minutos cada uno y listo. Y chao, váyanse para su casa. Eso depende de cómo estén los intereses y cómo esté la tendencia política dentro del Comité Olímpico Internacional dentro de unos años. Ojalá, espero verlo. Ojalá. Así sea. A ver que sí. Amén. Amén, Amén. amén. Hecho está. Pues quiero decirles que estuvo sensacional esta entrevista. Me pasaría horas y horas platicando con ustedes porque tienen una sabiduría, un conocimiento enorme. Y bueno, y me recuerdan a mi querido padre, que en paz descansen, que también tenía una mentalidad de sabio. Sí, Entonces, bueno, pues ustedes me lo recuerdan y mi papá pues está aquí presente, yo lo sé, claro que sí. está escuchando y dice, esa es mi hija, ese es su bando, ese es Gustavo, porque Mira, mira, María Eugenia, con tal que no te deje pegar la silla, todo está bien. eso, ya hasta sentí que no me podía parar. Ya. Sí, manejaba mucho la energía mi padre. Pero pues les agradezco enormemente esta maravillosa entrevista. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque yo creo que hay mucho que platicar sobre esto y todo el mundo se debe de enterar. Así es que síganlos en sus redes. Por favor, denle like al programa, compártanlo para que muchas personas se enteren de esto, que les abra un poquito el entendimiento a algunos o que cambien sus paradigmas, su manera de pensar en relación a este gran deporte, porque es un deportazo, y que vean que cambia la mentalidad de las personas para bien, no para mal, ¿no? Y sobre todo en Correcto. actualmente que se pasan en los celulares, en las tabletas, pero juegan cosas que no deberían de jugar. Entonces los invitamos a que jueguen ajedrez, a que se integren a las redes para poder conocer un poco más este maravilloso deporte que es el ajedrez.
Pues muchísimas Así gracias. es. Los abrazo enormemente a la distancia. Ya nos tendremos que Igualmente. ver en persona. De verdad, ha sido un gusto tenerlos a ustedes dos. Se los Muchas agradezco. gracias, maestra. Saludos a su familia y el Muchas gracias. agradecimiento en lo que a mí respecta y por Salón de la Fama y al maestro. Y ahorita que habla de los celulares ya traen el ajedrez, Sí, sí, sí. también. Fíjese que una cosa muy interesante, en un viaje reciente que hice con mi familia, las tabletas en las pantallas que ponen atrás de los asientos, Ujú. le ponen ahí unos comerciales y películas y cosas así, ¿no? En una línea americana. Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que dice para jugar ajedrez. Sí. Y luego lo abro y lo dice, ¿quieres jugar con Magnus Carlsen? Es el reciente campeón del mundo, ¿no? Que acaba de terminar. Y le ponen ahí varios niveles, 15 niveles para jugar supuestamente con Magnus Carlsen. Pero qué bien, ¿no? O sea, esa es la parte buena del ajedrez, de la promoción en Estados Unidos, una línea aérea ahí. Ujú. Antes le ponían otros jueguitos ahí de avioncitos y no sé qué, pero bueno, pasos se van dando ahí de concientización de los empresarios también, ¿verdad? De cómo va Claro. entrando el ajedrez. Mira, Gustavo, el vuelo Caracas-Estambul es de 9 horas y media, 10 horas. Ok, De ida 9:30, 10, de venida 11 horas aproximadamente. Y yo paso mis 11 horas escuchando música y al mismo tiempo jugando al ajedrez. Me duermo, me perfecto. recupero y voy Las dos y cosas. llego nuevecito, ¿no? Ya, Aquí en la excelente. terraza estoy aceptablemente bien. Bueno, Pues María Eugenia, muchas gracias por tu invitación. muchísimas gracias. Estamos totalmente a la orden. Cuando quieras, Muchas gracias, qué contáctanos. lindos. Gracias. Los adoro de verdad. Muchas Muchísimas gracias, maestra. gracias. Felicidades por Gracias. su programa. Gracias, muy amables. Cuídense, que Con tengan lindo permiso. día, linda tarde y linda noche. Hasta luego. Bendiciones. Adiós. Gracias. Bye.